Amigos y amigas, el próximo 17 de diciembre vence el plazo para que el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, emita sus descargos formalmente ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Esto luego de que se suspendiera su militancia tras un encuentro que tuvo con José Antonio Kast. Bueno, pese a que la carta oficial de la ADC, de la Falange, es Janet Jara. De esto queremos conversar con Erika Edo, diputado de la ADC, para ver también cómo se ha ido aquilatando este proceso contra el exmandatario, pero también cómo se vive la elección dentro de la democracia cristiana, entendiendo que no fue fácil para toda la militancia asumir que su carta presidencial es Janet Jara. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás, Titi? Hola, buenos días. Buena pregunta, así que en nuestro estilo que siempre conversamos voy a comentar o voy a contestar de manera bien directa. Mira, lo primero es que yo creo que la decisión, que por lo menos yo me siento que fui de los impulsores de que la democracia cristiana apoyase a Janet Jara, fue una decisión correcta desde el punto de vista estratégico. Esa decisión le permitió a la democracia cristiana ser parte también de un acuerdo parlamentario que le permitió a la ADC sacar 8 diputados y diputadas y 2 senadores de la República y seguir existiendo. Lo digo con toda franqueza. El camino que nos habían propuesto algunos, yo recuerdo en el mes de mayo y hasta el mes de julio, eran 3 alternativas. Una candidatura propia, que nunca superó el 1% en las encuestas, estar detrás de Maine Nichols o, ¿no es cierto?, simplemente irnos en una candidatura junto a Evelyn Matei, que fue lo que hizo, por ejemplo, Demócratas y Amarillo. En cualquiera de esas alternativas, aquí están los datos, aquí están los hechos, la democracia cristiana hubiese obtenido 0 senadores y con suerte, 1 o 2 diputados, y por tanto hoy día la democracia cristiana como partido con 70 años de historia ya no existiría, como le está pasando, por ejemplo, al Partido Radical, y estaríamos viendo cómo vender o deshacernos de los bienes. Entonces, la decisión estratégica que a mí me tocó impulsar, y lo digo así porque me tocó a mí impulsarla, fue la correcta. Ahora, que era controversial, por cierto, pero bueno, en las situaciones controversiales uno tiene que tomar una decisión, y yo creo que tomé una decisión que por lo menos a la colectividad en la que yo vivo le dio un respiro y le dio vida. ¿Diputado? Dicho eso, siempre yo he dicho que aquí uno tiene que actuar con libertad de conciencia, y en ese sentido me parecería un disparate que la democracia cristiana terminase expulsando o sancionando al expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ah, sí. Ah, bueno, yo justamente le iba a preguntar eso. Es que claro, porque... Entonces, ¿qué tiene que pasar con Eduardo Frei, más allá de que, porque él lo que ha hecho, se entiende, va en contra de la instrucción de la colectividad? Pero no? Ojo, ¿puedo hacer un punto ahí? Sí, por favor. Porque sí, por cierto, pero espéreme, diputado, una cosita, pero él no llamó a votar por José Antonio Kast, y esa ha sido parte de la defensa también de quienes han abogado que también coincidía, ¿no?, por esa libertad de conciencia, ¿no? Coincidía en cierta mirada, en fin, diputado. Así es, por eso yo, coincidiendo con tu punto, el contrapunto que acabas de hacer tú, Titi, es que me parecería un absurdo que la democracia cristiana expulsase a Eduardo Frei Ruiz-Tagle de las filas de la democracia cristiana. Obviamente que a mí me hubiese encantado que Eduardo Frei hubiese recibido también o se hubiese reunido con Janet Jara, bueno, pero eso ya no sucedió. Pero más allá de aquello, me parecería un verdadero desatino. Lo digo con esta claridad, porque así como yo encontré que era un desatino el camino que nos ofrecían algunos de camino propio en mayo y hasta julio, camino propio, irnos detrás de Maine Nichols o irnos detrás de Evelyn Matei, porque eso se conversó al interior de la democracia cristiana por parte de algunos actores, eso que a mí me pareció un desatino, y yo tomé una decisión absolutamente distinta en conciencia de llevar a la ADC a este acuerdo político, bueno, dio buenos resultados. Con esa misma libertad de conciencia creo que el expresidente Frei ha expresado un punto político, y obviamente la propia Alejandra Krauss estos días ha tenido que reconocer que esa frase, ¿no es cierto?, dicha en el debate presidencial por parte de Janet Jara respecto a Corina Machado, no fue afortunada. Entonces, claro, no se me ocurriría pensar que alguien pretende hoy día pasar a la secretaria general de la democracia cristiana, Alejandra Krauss, al Tribunal Supremo por haber expresado una opinión distinta a la candidata presidencial, por ejemplo, en el tema
de Corina Machado, ¿te fijas? O sea, creo que hay que poner las cosas aquí en su lugar, aquilatarlas, y la democracia cristiana no está en condiciones de sacar de sus filas a la persona hoy día, expresidente de la República, la persona más relevante que tenemos. No cabe duda que en ese sentido, por historia, lo es. Oiga, hay una carta hoy día del Mercurio. Dígame. De Jimena Rincón, que se titula Desconocer a Frey. Se lo quiero preguntar, usted ya nos dejó clara su postura, pero le quiero preguntar porque ella plantea que la DC tiene una forma nueva, digamos, de hacer política, porque dicen que quieren borrar a Frey de la historia del partido, que es una negación, dice ella, precisando que ella renunció, pero después igual la expulsaron, y que la historia no se borra por decreto, que esto es propio de sistemas autoritarios o un régimen estalinista, como lo cita ella a Pepe Out, en fin. Es una carta bien grande, larga, de una ex militante. ¿Qué opina usted? Yo acabo de dar mi opinión, sin ese afán de grandilocuencia que tiene Jimena, ¿no es cierto?, del estalinismo. Yo creo que ninguno de nosotros es estalinista. O sea, no comparto, digamos, ese tipo de epítetos o adjetivos que incorpora Jimena. Yo creo que Jimena, más que estar pensando en la DC, tiene que pensar en ella, en el partido que creó, que hoy día ya desaparece, que tuvo un pésimo resultado electoral y que en el fondo ella legítimamente cruzó a la derecha, se siente parte de la derecha y eso es, pues, pero no necesita a la DC para explicar las decisiones personales que ella tomó. Yo en esto, y se los digo a ustedes con absoluta franqueza, cada uno de nosotros somos adultos, quienes estamos en política somos parlamentarios, tomamos decisiones no culpando a otros. Yo no culpo de las decisiones que tomé o de no haber sido reelegido como diputado la decisión que tomé. Uno asume decisiones, asume los riesgos de esas decisiones y como adulto tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones. Entonces a mí lo que me molesta de Jimena es que siempre le está echando la culpa al empedrado de las cosas que no le resultan bien. Ella creó un partido, se fue a la derecha, le fue pésimo, sacó con suerte una diputada, su partido desaparece y sigue insistiendo en que en realidad esto es culpa del estalinismo de la democracia cristiana. Yo le pediría un poquito más de madurez, para serte franco. Oiga, y ahora el presidente Frey va a presentar sus propios descargos, ¿no? Entiendo que él va a presentar los descargos ante el Tribunal Supremo. Esa instancia, ¿cómo a ver si nos ilustra usted también cómo procede internamente la orgánica de DC? ¿Cómo presenta sus descargos? ¿De manera presencial? ¿Lo puede hacer a través de una carta? ¿Cómo se resuelve finalmente su destino en el Tribunal Supremo? Mira, es bien interesante lo que preguntas, Titi, porque todo esto está hoy día establecido por la ley de partidos políticos, es decir, hay una forma que está estructurada, no es que cada partido se le ocurre cómo se recibe esto, eso está estructurado por la ley de partidos políticos. Y los tribunales supremos son órganos independientes dentro de un partido político, digamos, son autónomos, eso también es bueno dejarlo claro. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de una presentación por escrito. Seguramente el expresidente Frey, digo seguramente, estoy suponiendo, hará esa presentación con asesoría jurídica, es lo más probable, y se presenta esto y esos antecedentes son analizados por estos miembros del Tribunal Supremo y obviamente después establecen o determinan, digamos, si hay alguna sanción o esto se archiva. Yo espero, y espero por el bien de la propia democracia cristiana, que esto sea archivado, que quede en el recuerdo, porque como ustedes bien lo decían, el presidente nos llamó a votar por Kast, se reunió con él. A mí me hubiese encantado que hubiese hecho el mismo gesto con Janet Jara. Bueno, hasta acá no lo hizo, pero creo que sería un error absurdo, histórico, sacar a Frey de las filas de la democracia cristiana. ¿Sí? Ya, digamos, se queda Frey como militante. Digamos también que gana Janet Jara, porque usted nos contaba recién que fue protagonista de la estrategia electoral y que a la DC le fue bien con esa estrategia electoral. El día de mañana, ustedes si gana Jara, ¿van a ser parte del gobierno? ¿Esperan ser parte del gabinete? Estoy pensando también porque ustedes, me imagino, están preocupados de proyectar a la DC en el futuro, no solamente de que sobreviva por un tema de cupo en el Congreso, sino de quién va a ser la DC, cuál es el rol que va a tomar. Imagino yo volver a crecer, volver a ser el partido grande que fueron. ¿De qué se trata todo eso en su visión para lo que viene? En mi visión, si gana Janet Jara la presidencia de la República, la democracia cristiana tiene que ser parte de ese gobierno. Y lo quiero decir con total claridad ahora.
Yo era de los partidarios, cuando llegué al Parlamento el año 2022, de que la democracia cristiana fuera parte del gobierno de Gabriel Boric. A mí me parecía un error lo que hicimos, porque no éramos ni chicha ni limonada, éramos una oposición pero constructiva. ¿Qué es lo que éramos? Estábamos en el limbo, en un limbo político que era muy difícil de explicar, porque en el fondo, si tú miras la votación de la bancada de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados y en el Senado, la democracia cristiana aprobó la mayor parte de los proyectos que nos parecían razonables prácticamente que presentó todo este gobierno. Por eso te digo, entonces jugamos un rol que no tenía ni un sentido y que tiene que ver con esa cosa culposa, oblicua a veces que tiene el ADC, que no se quiere definir. No, yo soy una persona que busca definiciones, y si gana Janet Jara, la democracia cristiana tiene que ser parte de ese gobierno desde el minuto cero, digamos. Perfecto. Bien. Queremos agradecerle mucho, diputado Erika Edo, por haber conversado con nosotros esta mañana a puertas de las elecciones, a puertas además de los descargos que va a presentar el presidente Eduardo Frei ante el Tribunal Supremo para, bueno, defender su permanencia en la colectiva. Muchas gracias, que esté muy bien. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, buen fin de semana. 10:32 minutos. Nos vamos a la pausa, sí. Nos toca ya hacer el corte, el primero, aquí en T3 en Vivo AM. Volvemos.